Bienvenidos a un nuevo reto bíblico, un nuevo desafío bíblico. El día de hoy vamos con 100 preguntas difíciles de la Biblia, otra recopilación de 4 personajes fascinantes de la Biblia. Sé que los puedes contestar todos. ¡Comencemos! Nombre de Pablo antes de ser cristiano. A. Saulo. B. Paulo. O C. Tulio. Sí, señores, la respuesta es Saulo. Saulo. Hechos capítulo 13, versículo número 9. Siguiente pregunta. ¿Quién avisó a Pablo que lo iban a matar? A. Su hermano. B. Su madre. O C. Su sobrino. Y la respuesta es, sí, señores, C. Su sobrino. Hechos capítulo 23, versículos 12 al 16 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿De dónde era Pablo? A. De Jerusalén. B. De Damasco. O C. Él era de Tarso. Y la Biblia dice que él era de Tarso. Sí, señores. Hechos capítulo 21, versículo 39. Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. Siguiente pregunta. Ciudad a la que se dirigía Pablo cuando Jesús le habló. A. Damasco. B. A Jerusalén. O C. Se dirigía a Belén. Y la respuesta es, sí, señores, él se dirigía a Damasco. Hechos capítulo 9, versículos 2 al 3 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿A quién vio Pablo cómo lo apedreaban? A. Augusto. B. A Esteban. O C. A Santiago. Y la palabra dice que Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban. Hechos capítulo 8, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿A qué concilio fue llamado Pablo? A. Al concilio de Roma. B. Al concilio de Jerusalén. O C. Al concilio de Nazaret. Pues Pablo fue convocado al concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos evangelios escribió Pablo? A. Escribió un evangelio. B. Escribió 7 evangelios. O C. Él no escribió evangelios. Y la respuesta es, sí, señores, ninguno. Él no escribió ningún evangelio, solamente epístolas. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera isla visitada por Pablo? A. La isla de Chipre. B. La isla de Creta. O C. La isla de Malta. Y la respuesta es, sí, señores, A. La isla de Chipre. Hechos capítulo 13, versículo 4. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Con quién hizo el primer viaje Pablo? Y el primer viaje, sí, señores, lo hizo con Bernabé. Hechos capítulo 13, versículo 2 menciona cómo los enviaron. Siguiente pregunta. ¿A quién resucita a Pablo en Troas? A. A Tito. B. A Eutico. O C. A Silvano. Y la respuesta es, sí, señores, B. A Eutico. Hechos capítulo 20, versículos 9 al 12. Siguiente pregunta. ¿A quién citó Pablo cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir? A Isaías. B. Al Señor Jesús. O C. Citó a él mismo. Y la respuesta es, sí, señores, citó al Señor Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 35 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. El profeta Agabo, ¿qué tomó de Pablo? A. Su capote. B. Su cinto. O C. Sus sandalias. Sí, señores, la Biblia menciona que Agabo tomó su cinto. Hechos capítulo 21, versículos del 10 al 11 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Quién le regresó la vista a Pablo? A. Timoteo. B. Pedro. O C. Ananías. Y la respuesta es, sí, señores, Ananías. Hechos capítulo 9, versículo 17 al 18. Obviamente por orden del Señor. Siguiente pregunta. ¿Por qué se separó Pablo de Bernabé? A. Porque Bernabé quería regresar a casa. B. Porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos al viaje. O C. Porque Pablo quería hacer el viaje solo.
Y se separaron porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos al viaje y Juan Marcos los había dejado a mitad de camino en el primer viaje. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces es contada la conversión de Pablo en Hechos? A, una vez. B, 4 veces. O C, es contada 3 veces. Y la respuesta es contada, sí señores, C, 3 veces en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué sentido perdió Pablo luego de su conversión? A, la vista. B, el habla. O C, el oído. La respuesta es, sí señores, él perdió la vista en su encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 8 lo mencionan. ¿Cuál fue el primer milagro realizado por Pablo? A, el cojo es sanado. B, la muchacha divina es sanada. O C, la resurrección de Eutico. Pues el primer milagro fue, sí señores, A, el cojo es sanado. Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 10. Siguiente pregunta. ¿Con quién realizó Pablo su segundo viaje? A, con Santiago. B, con Marcos. O C, con Silas. Pues su segundo viaje lo realizó, sí señores, C, con Silas. Hechos capítulo 15, versículo 40. Bueno, siguiente pregunta. ¿En qué ciudad fue apedreado Pablo? A, en Éfeso. B, en Listra. O C, en Derbe. Y la respuesta es, sí señores, B, en Listra. Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 19. Siguiente pregunta. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? A, 8 epístolas. B, 13 epístolas. O C, 10 epístolas. Pablo escribió, sí señores, B, 13 epístolas. Cada una de ellas comienza con su autoría. Siguiente pregunta. ¿Qué animal se prendió en la mano de Pablo en Malta? A, una araña. B, un escorpión. O C, una víbora. Y la respuesta es, sí señores, C, una víbora. Hechos capítulo 28, versículo número 3. Siguiente pregunta. De estas, ¿qué nacionalidad tenía Pablo? A, persa. B, romano. O C, griego. Y la respuesta es, sí señores, romanos. Hechos 22 del 27 al 28. Siguiente pregunta. Pablo, ¿junto a quiénes escribió Tesalonicenses? A, junto a Silas y Bernabé. B, junto a Timoteo y Apolos. O C, junto a Silvano y Timoteo. Y la respuesta es, sí señores, C, junto a Silvano y Timoteo. Primero de Tesalonicenses 1:1. Vamos para la penúltima pregunta. Pablo estudió en la escuela de A, Pretonio. B, Apolos. O C, Gamaliel. Y la respuesta es, sí señores, Gamaliel. ¿Cuántos viajes realizó Pablo? Súper sencilla. A, realizó 2 viajes misioneros. B, realizó 3 viajes misioneros. O C, él realizó un viaje misionero. Sí, señores, B, realizó 3 viajes misioneros en Hechos 13, Hechos 15 y Hechos 18. ¿A qué país fue llevado José luego de ser vendido por sus hermanos? A Ofir. B, a Galaad. O C, a Egipto. Y la respuesta es, sí señores, C, a Egipto. Génesis 37, versículo 28. Pregunta número 2. ¿Cuál era el nombre de la esposa de José? A, Raquel. B, Samara. O C, Asenat. Y la esposa de José se llamaba, sí señores, C, Asenat. Génesis 41:50 lo menciona. Pregunta número 3. ¿A quiénes fue vendido José por sus hermanos? A los ismaelitas. B, a los romanos. O C, a los egipcios. Y José fue vendido sí señores, a los ismaelitas. Génesis capítulo 37, versículo 28.
Pregunta número 4. ¿En dónde ordenó José esconder su copa de plata? A, en la boca del costal del mayor, B, en la boca del costal del menor, o C, ninguna de las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, B, en la boca del costal del menor. Génesis capítulo 44, versículo 2. Pregunta número 5. ¿José era querido por su padre Jacob? A, sí porque lo tuvo en su vejez. B, no porque era chismoso. O C, no porque era desobediente. Y la respuesta es A, sí porque lo tuvo en su vejez. Recuerden la túnica de colores, Génesis 37, 3. Pregunta número 6. ¿Cuál de estos es un sueño de José? A, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. B, una estatua de distintos metales era derribada. O C, 4 jinetes traían plagas sobre la tierra. Y la respuesta es A, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Génesis 37, 9. Pregunta número 7. ¿Por cuántas piezas fue vendido José? A, por 30 piezas de plata. B, por 15 piezas de oro. O C, por 20 piezas de plata. Y José fue vendido por... sí señores, C, 20 piezas de plata. Génesis 37, 28 lo menciona. Pregunta número 8. Cuando José fue vendido como esclavo, ¿quién lo compró? A, Potifar. B, Fermín. O C, Leandro. Y la respuesta es A, Potifar. Génesis capítulo 39, versículo 1. Pregunta número 9. ¿Qué hicieron sus hermanos con él por aborrecerlo? A, lo echaron a una cisterna y fingieron su muerte. B, quemaron su tienda. O C, le quitaron su herencia. Y la respuesta es, sí señores, A, lo echaron a una cisterna y fingieron su muerte. Génesis 37, 23 al 33. Pregunta número 10. ¿Quién intentó seducir a José? A, Dina. B, Jezabel. O C, la esposa de Potifar. Y la respuesta es C, la esposa de Potifar. Sí señores, Génesis 39 lo menciona, lo narra. Pregunta número 11. ¿Cómo se llamaban los hijos de José? A, Odón y Efraín. B, Tobías y Odón. O C, Manasés y Efraín. Y los hijos de José se llamaban, sí señores, C, Manasés y Efraín. Génesis 48, 1. Vamos para la pregunta número 12. ¿Qué sueño interpretó José mientras estaba en la cárcel? A, el sueño de las 7 espigas. B, el sueño de manojos que se inclinaban ante él. O C, el sueño del copero del rey. Y la respuesta es C, el sueño del copero del rey. Génesis 40 del 9 al 15. Vamos para la pregunta número 13. ¿Quién era la madre de José? A, se llamaba Lea. B, se llamaba Raquel. O C, se llamaba Bila. Y la mamita de José se llamaba B, Raquel. Génesis 35, 24 lo muestra. Pregunta número 14. ¿Por qué razón José fue encarcelado? A, porque la esposa de Potifar mintió contra él. B, porque mató a un egipcio. O C, porque robó en la casa de Potifar. Y la respuesta es, sí señores, A, porque la esposa de Potifar mintió contra él. Génesis 39 del 7 al 20. Pregunta número 15. ¿Qué sueño tuvo el faraón? A, 7 vacas flacas comían 7 vacas gordas. B, la tierra era inundada por un diluvio. O C, una serpiente engañaba a una mujer. Y el sueño del faraón fue, sí señores, A, 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas. Génesis 41 del 1 al 7. Pregunta número 16. ¿Qué hermano de José intervino para que no lo mataran? A, Judá. B, Leví. O C, Rubén. Y la respuesta es, claro que sí, C, su hermano Rubén intervino. Génesis 37 del 21 al 22. Pregunta 17. ¿Cómo recompensó Faraón a José por interpretar el sueño? A, le dio toda su fortuna. B, lo puso como segundo al mando sobre Egipto. O C, le envió de vuelta con su familia.
Y la recompensa fue B. Lo puso como segundo al mando sobre Egipto. Génesis 41 del 37 al 43. Pregunta 18. ¿Qué significaba el sueño del faraón que José interpretó? A. 7 años de abundancia y luego 7 años de hambruna. B. Vienen 14 años de abundancia para Egipto. O C. Vienen 14 años de hambruna para Egipto. Y la respuesta es la A. 7 años de abundancia y luego 7 años de hambruna. Génesis 41 del 1 al 28. Pregunta 19. ¿Cómo se reencuentra José con sus hermanos? A. Los ve un día mientras recorría Egipto. B. José vuelve a su casa para encontrarlos. O C. Ellos van a comprar víveres a Egipto. Y la respuesta es, claro que sí, la C. Ellos van a comprar víveres a Egipto. Génesis 42 del 1 al 7. Y pilas que vamos en la pregunta 20. ¿Qué fue lo que José contó a sus hermanos que hizo que se enojaran con él? A. Un sueño. B. Una parábola. O C. Un anhelo. Y la respuesta es la A. José les contó un sueño. Génesis 37 del 5 al 7. Pregunta número 21. ¿A qué conclusión llega José después de todo lo que tuvo que pasar? A. Dios lo envió a Egipto para preservar la vida de todos. B. Dios es malo por haberlo hecho sufrir. O C. No existe Dios. Y la respuesta es A. Dios lo envió a Egipto para preservar la vida de todos. Génesis 45, 5. Pregunta número 22. ¿Cómo dijo Jacob a José en su profecía? A. Asno fuerte. B. Cachorro de león. O C. Rama fructífera. Y la respuesta es, sí señores, le llamó rama fructífera. Génesis 49, 22 lo menciona. Pregunta número 23. ¿A qué edad murió José? A los 110 años. B. A los 95 años. O C. A los 102 años. Y José murió a los 110 años. Lo menciona Génesis capítulo 50, versículo 26. Pregunta penúltima, 24. ¿Cuántos hermanos tenía José? A. Tenía 12 hermanos. B. Tenía 11 hermanos. O C. Tenía 7 hermanos. La respuesta es, sí señores, José tenía 11 hermanos. Génesis 35, 22 al 26 los menciona. Y última pregunta, ¿cuántas hermanas tenía José? A. Tenía una hermana. B. Tenía 3 hermanas. O C. José no tenía hermanas. Y la respuesta es, claro que sí, tenía una hermana, se llamaba Dina. Génesis 34:1. ¿Quién era el padre de Isaías? A. Jacob. B. Jeremías. O C. Amós. Recuerda, tienes 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, C. Amós. Isaías 1:1 lo menciona. Vamos por la segunda pregunta. ¿Quién reinaba cuando profetizó Isaías? Entre otros estaba Jotam, Usías o todas las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, todas las anteriores, ahí mismo en Isaías capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Qué respondió Isaías cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré? A. Heme aquí, envíame a mí. B. Te seguiré donde tú me guíes. O C. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues Isaías respondió, sí señores, a heme aquí, envíame a mí. Así contestas tú, ¿cierto? Isaías 6:8. Siguiente pregunta. ¿Qué reposará sobre el vástago de Isaí? A. Grandes riquezas. B. El Espíritu del Señor. O C. Todas las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, B. El Espíritu del Señor. Isaías 11:2. Siguiente pregunta. ¿Qué le mandó a hacer el Señor a Isaías como una señal contra Egipto y Etiopía? A. Que comiera hierba como los bueyes. B. Que tomara una esposa de fornicación. O C. Que caminara desnudo y descalzo por 3 años. Y la respuesta es, sí señores, C. Que caminara desnudo y descalzo por 3 años. Isaías 20 del 2 al 4. Siguiente pregunta. ¿Dónde Isaías predijo que el niño llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz gobernaría?
A, que gobernaría en el cielo, B, en el trono de misericordia o C, en el trono de David. La respuesta es sí, señores, que reinaría en el trono de David. Isaías 9:7. Siguiente pregunta. ¿De qué tronco profetizó Isaías que saldría el vástago? A, de Isaí, B, de Judá o C, de Abraham. Y la respuesta es sí, señores, de Isaí. Isaías capítulo 11, versículo 1. Siguiente pregunta. Según Isaías, cuando el Mesías estableciera su paz, ¿qué animal morará con el cordero? A, el león, B, el zorro o C, el lobo. Pues la respuesta es sí, señores, C, el lobo. Lo dice Isaías capítulo 11, versículo 6. Siguiente pregunta. Según Isaías, cuando el Mesías estableciera su paz, ¿qué jugaría sobre la cueva de la Spit sin sufrir daño? A, el cordero, B, la víbora o C, el niño de pecho. Y la respuesta es sí, señores, C, el niño de pecho. Lo dice Isaías en el capítulo 11, versículo 8. Bueno, recuerda que son 25 preguntas. Siguiente, ¿qué dijo Isaías que llenaría la tierra como las aguas cubren el mar cuando reine el Mesías? A, el conocimiento de Dios, B, el gozo y la alabanza a Dios o C, el cuerpo de los enemigos de Dios. Y la respuesta es claro que sí, A, el conocimiento de Dios llenará toda la tierra, Isaías 11:9. Siguiente pregunta. ¿Quién profetizó Isaías que sería el instrumento de Dios para castigar a Babilonia? A, los asirios, B, los griegos o C, los medos. Y la respuesta es, sí, señores, los medos. Isaías capítulo 13, versículo 17 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A quién Isaías citó cuando dijo subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono? A, citó a Lucifer, B, citó el vástago de Isaí o C, citó al rey de Asiria. Y la respuesta es, sí, señores, A, Lucifer o el lucero que quiso sentarse en el trono del Señor. Isaías 14 del 12 al 13. Siguiente pregunta. ¿De qué nación Isaías dijo que sus ídolos temblarían y sus hechiceros y adivinos se desvanecerían? A, de Moab, B, de Filistea o C, de Egipto. Y la respuesta es, sí, señores, C, de Egipto. Isaías 19 del 1 al 3. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué dos tribus del norte de Israel profetizó Isaías que vería gran luz cuando viniera el Mesías? A, Dan y Aser, B, Zabulón y Neftalí o C, Isaacar y Manasés. Y la respuesta es, sí, señores, la B, Zabulón y Neftalí. Isaías capítulo 9, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería la dieta del hijo de la virgen que Isaías profetizó como señal al rey Acaz? A, mantequilla y miel, B, langostas y miel o C, vegetales y agua. Y la respuesta es, sí, señores, A, mantequilla y miel. Isaías 7:15. Siguiente pregunta. ¿Por quién pidió Isaías y a Tarsis, a Chipre, a Sidón y a Egipto que lloraran? A, por Samaria, B, por Tiro o C, que lloraran por Damasco. Y la respuesta es, sí, señores, B, que lloraran por Tiro. Siguiente pregunta. Isaías fue comisionado para llevar el mensaje de Dios a Judá al final del reinado de un rey. ¿Quién fue ese rey? A, Acaz, B, Usías o C, Ezequías. Y la respuesta es, sí, señores, del rey Usías. Isaías 6, versículos del 1 al versículo 8. Siguiente pregunta. ¿Cómo era llamada la esposa de Isaías? A, la única, B, la bruja o C, la profetisa. Y a la esposa de Isaías la llamaban, sí, señores, C, la profetisa. Isaías capítulo 8, versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos tenía Isaías? A, tenía 3 hijos. B, tenía 2 hijos o C, tenía 5 hijos.
Y la respuesta es, sí señores, él solo tuvo 2 hijos. Isaías 7:3, Isaías 8:3 los menciona. De hecho, siguiente pregunta, escucha. ¿Cuál era el nombre del primer hijo de Isaías? A. Sear-Jasub, B. Miqueas o C. Sadrac. Y el nombre de su primer hijo era, sí señores, Sear-Jasub, Isaías 7:3. Y vamos por la siguiente pregunta semejante a esta. Dice, ¿cuál era el nombre del segundo hijo de Isaías? A. Azarías, B. Natael o C. Maher-Salal-Hasbaz. Y su segundo hijo se llamaba, sí señores, Maher-Salal-Hasbaz. Isaías 8:3 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Con cuál poder mundial advirtió Isaías a Judá que no debían aliarse? A. Con Babilonia, B. Con Egipto o C. Con Persia. Y la respuesta es, sí señores, con Egipto. Isaías 30 del 1 al 5 nos lo describe. Siguiente pregunta. ¿Qué dioses de Babilonia mostró Isaías que se postraban ante Dios? A. Marduk y Tamuz, B. Bel y Nebo o C. Bel y el dragón. Y la respuesta es, sí señores, Bel y Nebo. Isaías 46:1. Vamos por la penúltima pregunta. ¿Qué nación Isaías dijo que se llamó a sí misma Señora de los Reinos? A. Asiria, B. Babilonia o C. Persia. Y la respuesta es, claro que sí, B. Babilonia. Isaías capítulo 47, versículos del 1 al 7 y pendientes, pilosos. Última pregunta, complete la oración. Isaías dijo, vos que claman el desierto, preparad. A. El camino a Dios. B. El templo del Señor. O C. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es, claro que sí, la A. El camino a Dios. Isaías 43. ¿Qué hacía Job cada mañana? A. Escalaba la montaña de Paos. B. Ofrecía holocausto. O C. Predicaba en el templo. Y la respuesta es, sí señores, B. Ofrecía holocausto. Job capítulo 1 versículo 5. Pregunta número 2. ¿Cuántos hijos tenía Job? Hijos hombres, repito, hijos hombres. A. Job tenía 3 hijos. B. Job tenía 7 hijos. O C. Job tenía 14 hijos. Y la respuesta es, Job tuvo en total 14 hijos varones. Job 1:2 y Job 42:16. Pregunta número 3. ¿Cuántas hijas tenía Job? Recuerda, hijas mujeres. A. Tenía 3 hijas. B. Tenía 6 hijas. O C. Job no tenía hijas. Y la respuesta es, sí señores, B. 6 hijas. Job capítulo 1 y Job 42:16. En total 6 hijas. ¿Cuáles eran las riquezas iniciales de Job? A. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. B. 4,000 ovejas, 8,000 camellos, 300 yuntas de bueyes, 200 asnas. C. 2,000 ovejas, 4,000 camellos, 800 yuntas de bueyes y 400 asnas. Y la respuesta es la A. No voy a volver a leer porque está muy largo, pero está en Job capítulo 1 versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban los 3 amigos que visitaron a Job? A. Sadrac, Mesac y Abednego. B. Elí, Ismael y Sofar. O C. Elifaz, Bildad y Sofar. Y los 3 amigos se llamaban, sí señores, Elifaz, Bildad y Sofar. Job capítulo 2 versículos del 11 al 13. Siguiente pregunta. ¿Qué constelaciones mencionó Job? A. La Osa, el Orión y las Pléyades. B. La Canis, la Corvus y la Lupus. O C. La Lepus, la Cárter y la Lira. Y la respuesta es la A. La Osa, el Orión y las Pléyades. Job capítulo 9 versículo 9. Siguiente pregunta. ¿Qué se dijo acerca del carácter de Job? A. Era apartado del mal. B. Era temeroso de Dios. O C. Todas las anteriores. Y la respuesta es la C, sí señores, todas las anteriores, apartado del mal y temeroso de Dios. Job 1:1. Siguiente pregunta. ¿Qué dijo Job cuando todo esto pasó? A. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. B. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O C. A y B son ciertas.
Y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job 1:21 al 22. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Job cuando le fueron arrebatados sus ganados? A. Adoró. B. Dudó de Dios. O C. Lloró. Y Job adoró. Sí, señores, adoró. Job capítulo 1, versículo 20. Siguiente pregunta. ¿Cómo hirió Satanás a Job? A. Con ceguera. B. Con sarna. O C. Con lepra. La respuesta es, sí, señores, B. Con sarna. Job capítulo 2, versículos del 6 al 8. Vamos, que sí se puede. Siguiente pregunta. ¿Qué pregunta le hizo a Job su esposa? Ella le preguntó: ¿aún retienes tu integridad? B. ¿Qué vamos a hacer? O le preguntó: ¿por qué ha pasado todo esto? Y su esposa le preguntó: ¿aún retienes tu integridad? Job capítulo 2, versículo 9. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvieron los amigos de Job junto a él? A. 20 días. B. 7 días. O C. 5 horas. Y la respuesta es, sí, señores, B. Estuvieron 7 días. Job capítulo 2, versículos del 12 al 13. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el estado de la carne de Job? A. Vestida de gusanos y de costras de polvo. B. Piel hendida y abominable. O C. Todas las anteriores. La respuesta es, sí, señores, todas las anteriores. Imagínense el estado de Job. Job capítulo 7, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Cómo declaró Job su confianza en Dios? A. Aunque él me matare, en él esperaré. B. El justo por la fe vivirá. O C. Jehová Dios mío, en ti he puesto mi confianza. Y la respuesta es, sí, señores, A. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Siguiente pregunta. ¿Qué dijo Job que había venido sobre él? A. Depresión. B. Soledad. O C. Lo que él temía. Y la respuesta es, sí, señores, C. Lo que él temía. Job 3, 24 al 26. Siguiente pregunta. ¿Qué dijo Job que eran sus amigos? A. Unos hipócritas. B. Consoladores molestos. O C. Verdaderos amigos. Y la respuesta es, sí, señores, él dijo consoladores molestos. Job capítulo 16, versículos del 1 al 2. Siguiente pregunta. ¿Qué estimó Job más que el alimento? A. A su familia. B. Los mandamientos de Dios. O C. Su salud. Y lo que Job estimó más fue los mandamientos de Dios. Job capítulo 23, versículo 12. Siguiente pregunta. ¿Con qué hizo Job un pacto? A. Con sus ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer. B. Con su mente para no pensar en el mal. O C. Con sus pies para no andar en los caminos de los impíos. Y la respuesta es la A. Con sus ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer. Job capítulo 31, 1. Siguiente pregunta. ¿Desde dónde habló Dios a Job? A. Desde una zarza ardiente. B. Desde una nube. O C. Desde un torbellino. Y la respuesta es desde un torbellino. Job capítulo 40, versículo número 6 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuándo dio Dios a Job el doble de lo que tenía antes? A. ¿Cuándo ayunó? B. ¿Cuándo oró por sus amigos? O C. Justo antes de morir. La respuesta es, sí, señores, B. Cuando oró por sus amigos. Job capítulo 42, versículo 10. Siguiente pregunta. ¿De dónde era Job? A. Era de Galilea. B. Era de Hebrón. O C. Era de Uz. Y la respuesta es, sí, señores, él era de Uz. Job capítulo 1, versículo 1 lo menciona. Bueno, vamos por la siguiente pregunta. ¿A qué edad murió Job? A. A los 95 años. B. A los 140 años. O C. A los 120 años.
Y la respuesta es, sí señores, B, a los 140 años. Job capítulo 42, versículos del 16 al 17. Siguiente pregunta. ¿Quién acusa de maldad a Job? A, Elifaz, B, Bildad o C, Zofar. Y la respuesta es, sí señores, fue Zofar. Job capítulo 11 lo menciona. Y entramos en la recta final, penúltima pregunta. ¿Con qué compara Job la vida del hombre? A, como una flor que sale y es cortada. B, como una fuente de agua viva. O C, como el viento del oriente. Y la respuesta es, sí señores, A, como una flor que sale y es cortada. Job capítulo 14, versículo 2. Y última pregunta. ¿Con qué comparó Bildad las palabras de Job? A, con el fuego. B, con un viento impetuoso. O C, con la muerte. Sí señores, B, con un viento impetuoso. Job capítulo 8, versículo 1. Felicitaciones, gracias por participar y llenarte de la poderosa palabra del Señor. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y